Hola, bienvenidos a Integra Inspire, el podcast con el que queremos llevarte más allá de la tecnología. Bienvenidos de nuevo a Integra Inspire. Hay quienes piensan que los emprendedores nacen aprendidos, que es algo casi de genética, y la verdad es que no es así. Nos acompaña hoy una persona que es el vivo ejemplo de que la formación es crucial para el emprendimiento. Tenemos con nosotros a Carlos Ascas, joven emprendedor zaragozano, fundador de Central Games y participante del programa Desafío Aragón. Has demostrado que con pasión, apoyo y que con las herramientas adecuadas se puede transformar una idea en un proyecto real, ¿no? Hoy nos vas a contar tu historia, cómo has pasado de tener una afición a pues, poder convertirlo en una empresa, a poder convertirlo en algo real, ¿no? Y bueno, qué aprendizaje te has llevado por el camino. Entonces, cuéntanos un poco tu historia. Dinos, ¿qué vino antes, la gallina o el huevo? En primer lugar, muchas gracias por invitarme. La verdad es que estas cosas, un poco por dar visibilidad o por reconocer un poco el trabajo, como dicen, de emprendimiento, que es duro, se agradece. Un poco bien tirando al principio, cómo hemos conseguido hacer que de una idea o un hobby, que es como el que yo tenía, se convierta esto en una empresa que sea rentable, pues viene un poco por... dicen que nacen aprendidos, pero realmente no es así. Es decir, hablamos de que tienes que tener esas ganas de crecer y de montar algo y de generar un servicio o de ayudar a alguien, ¿vale? Y que, bueno, pues de ese hobby que yo tenía, que eran los juegos de mesa o los juegos de cartas coleccionables, lo hemos convertido en una empresa, en este caso, que ofrece ese servicio a otros jugadores o personas que tienen esa afinidad, ¿vale? Hablamos de que, pues, después de la pandemia, aquí en Zaragoza, cerraron muchas tiendas que se dedicaban exclusivamente a esto y, bueno, yo después de 10 años sin jugar y retomando un poco el hobby, vi que había una brecha de mercado y dije, bueno, vamos a hacer una especie de plan de marketing, plan de empresa, pues para ver cómo podría ser esto de viable. Y bueno, pues me lancé a la piscina hasta el día de hoy. Todo empezó como fruto de pues, este encierro, ¿no? Que tuvimos todos un montón de tiempo para pensar, para... Eso es, salió ahí un poco, es decir, al final la gente no se podía juntar, negocios de este tipo cerraron y 2 o 3 años después, que ya volvimos un poco a la normalidad, pues vimos que teníamos pues ahí una brecha en el mercado que podíamos explotar y que solamente habían sobrevivido pues a nivel de España pues tiendas, pero en el caso de Zaragoza pues había muy poquitas. Entonces vimos que la demanda era alta porque todo el mundo volvía a querer salir a la calle, a juntarse, que estaba todo otra vez en orden y dije, bueno, pues adelante. O sea, realmente la idea, digamos que nació nació 3 años antes de que realmente lanzarais la empresa, ¿no? Bueno, más o menos, es decir, yo retomé el hobby hace cosa de 3 años, más o menos, y la pandemia ya había terminado pues hacía pues, unos años, pero al ver que el mercado seguía igual, dije, blanco y en botella. ¿Vale? Y bueno, yo nunca he creado una empresa, es algo que la verdad siempre me ha llamado la atención, me encantaría. ¿Es difícil realmente crearla? A ver, hay muchos conceptos que si no los has visto nunca, la parte burocrática de este país, por suerte o por desgracia, es compleja. Entonces, lo más fácil, obviamente, es que creo que no lo vas a hacer todo tú, a no ser que te quieras ahorrar todos los costes, pero te va a llevar un sobreesfuerzo. Es hablar con alguien que sepa del tema, cualquier, gestoría o persona que esté especializada en el tema, y ellos te ayudan un poco con la formación de la sociedad que quieras. Pues dependiendo de la composición que vayas a tener, pues buscas unas cosas u otras. ¿Es fácil? Si lo sabes, todo es fácil. Si no lo sabes, desde mi punto de vista, es complicado. O sea, la primera vez que lo haces tiene que ser un... Ahora, claro, la primera vez pues hay que hacer un montón de cosas, que si capital social, capital tal, entonces no conoces ese tipo de conceptos que, bueno, pues estás un poco con esa incertidumbre de estoy haciendo esto bien, esto lo estoy haciendo mal, es complejo. Hace falta formación, hace falta apoyo y, bueno, ¿qué diferencia tu idea, Central Games, de pues, otras iniciativas que pueden existir? ¿Y qué dificultades te encontraste cuando estabas arrancando el proyecto? Ya nos has dicho una de ellas, que es enfrentarte a todo el tema burocrático, pero seguro que en el proceso de desarrollo de la propia idea te encontraste con algún bache más. Bueno, a ver, en cuanto a la diferenciación que tenemos nosotros, es que considero que nosotros siempre buscamos... al final nosotros somos un negocio que estamos abiertos cara al público, es decir, no dejamos de ser una tienda donde la gente compra productos de ocio alternativo, ¿vale? Y que luego los pueden disfrutar en la tienda, ¿vale? Entonces, siempre nosotros, entre comillas, no debería ser una diferenciación, pero lo que buscamos es que
ese cliente sea un cliente recurrente y que tenga una experiencia siempre al 100% buena. Es decir, que entre y que tenga un trato excepcional y que cualquier duda o cualquier cosa nosotros le podamos asesorar y ayudar pues, dentro de lo que viene siendo este mundillo, ¿vale? Y en cuanto a trabas que te podría decir, sí que es cierto que si tú entras en lo que viene siendo en esta temática y no conoces, como era mi caso, la parte de la distribución, fue complicado porque hay mucho material que viene de fuera. Es decir, hay parte de este ocio que viene, pues tienes que comprar en Italia, tienes que comprar en Alemania, tienes que comprar en Japón. Entonces, ese contacto o establecer esas primeras relaciones con distribuidores de fuera es complicado si no lo conoces. Vale, o sea, bueno, has tocado puntos muy clave, como que tenéis que tener una experiencia al cliente casi perfecta, ¿no? Sí, al Porque final, es lo que les hace volver a vosotros y confiar en vosotros. Y bueno, el punto de los distribuidores... Al final, si tienes que hablar con un distribuidor en España, no hay problema, porque un poco pues, sabes cómo vas a tratar con ellos un poco, o el desplazamiento puede ser sencillo si tienes que ir a Madrid, Barcelona, puedes ir a Valencia, pero si tienes que trabajar, por ejemplo, con un distribuidor italiano, ya no es lo mismo. Entonces, esa primera llamada a la puerta de, oye, voy a empezar a comprar, es complejo, sí. ¿Y cómo conseguís decidiros por un proveedor que no conocéis y un proveedor del que no tenéis normalmente referencias, ¿no? Empiezas a buscar, te mueves un poco primero a nivel nacional, tiras a otros negocios, otras tiendas, hablas con ellos que te den un poquito de feedback y a partir de ahí pues mandas el primer correo, haces la primera llamada y te apañas. Y ahora todo Sí. encaminado, vale. Y cuéntanos brevemente qué es para ti Desafío Aragón, qué te motivó a participar y qué esperabas cuando entraste en el programa. A ver, si te digo la verdad y soy muy sincero, yo cuando entré no esperaba nada. Vale. Es decir, no sabía lo que me iba a encontrar. Lo que pasa es que hace un año y medio, más o menos, 1 año y medio, 2 años, cuando nosotros empezamos con la empresa, el tema estaba en que en el siglo XXI, ahora en los años en los que estamos, está muy de moda esto de las mentorías, de tener una persona que te guíe, tal. Entonces, luego fuera de la empresa yo soy informático, entonces pues me puse a buscar pues alguien que te echara una mano tal y pues me salió el programa Acelera con Desafío Aragón y dije, bueno, pues como el que rellena un formulario de algo, ¿no? Bueno, voy a rellenar esto tal y de repente a los 2 días me llamaron y me dijeron pues bueno que me querían hacer una mentoría para ayudarme tal, en este caso era Mar, y a partir de ahí pues la verdad es que muy bien. ¿Cómo me ha ayudado? Pues sí que es cierto que me ha dado conocimientos o cómo estructurar algunas cosas a nivel de pues, plan de marketing, plan de empresa, hacer unos análisis, un análisis DAFO, por ejemplo. Ese tipo de cosas que yo no había tenido en cuenta y que ya estaba trabajando y funcionando con la empresa, pero me ayudó a poner un poco las cosas en su sitio. Y que luego te saca de lo que viene siendo tu caja negra. Es decir, al final yo veo lo mío y veo así y no veo lo de alrededor. Pero en este caso, el mentor que tuve, pues me ayudó a ver las cosas desde otro punto de vista, intentar entrar en líneas de negocio que yo no había contemplado, que la verdad es que las ideas fueron buenas y hemos podido coger alguna de ellas. Sí, es importante, ¿no? Cuando estás haciendo un negocio, que alguien te saque de ahí y te diga desde fuera, ¿no? Desde fuera de tu prisma cómo están las cosas o qué más podrías hacer. Eso es. Vale, y bueno, esto más o menos ya lo has respondido, ¿no? Pero ¿consideras que el módulo de Acelera ha cumplido su función? ¿Has conseguido, bueno, te ha ayudado con tu objetivo? Como bien te he dicho, no esperaba nada, entonces no te podría decir si realmente ha cumplido, pero dentro de lo que a mí me ha aportado, la aportación ha sido muy buena. Entonces sí que recomiendo al resto de personas que nos estén viendo, escuchando, lo que sea, que lo hagan y que por lo menos le den una oportunidad porque pueden salir cosas muy positivas. Vale. Y bueno, ahora voy a darte un superpoder. Puedes elegir tomarte un café con quien quieras, una persona histórica o una persona incluso ficticia. Vale. Cuéntanos quién sería y qué te gustaría hablar con esa persona, que te contase esa persona o preguntarle a esa persona. Pienso, ¿eh? Es una pregunta difícil. Mira, y lo tengo bastante, está bastante cerca, por decirlo de alguna forma, pero, por ejemplo, podría poner 2 personas, por ejemplo, ¿vale? Tendríamos, hay unas tiendas que están en el norte de España que se llaman Distrito Cero, ¿vale? Y lo que han ido haciendo es un modelo como de franquicias, ¿vale? Entonces han conseguido llegar a tener como 4 o 5 tiendas en lo que es en España. Entonces, pues me tomaría un café con la persona encargada o de expansión o con el CEO correspondiente por
preguntarle y tratar un poco estos temas. Y la misma persona, pero a la par, lo haría con el dueño de El Rincón o el Martín Martín en este caso, porque ha conseguido expandir un negocio de tiendas aquí en Zaragoza locales, de tener 1 o 2 tiendas a tener 150. ¿Vale? Entonces sería un poco pues, por dónde irían los tiros. Vale, o sea, tu foco ahora mismo es la expansión. Podríamos decir. Vale. Bueno, y ahora el siguiente punto, quería preguntarte sobre tus referentes, que bueno, seguirán la misma línea, ¿no?, de lo que nos acabas de contar ahora, pero seguro que tienes más personas que te han servido como referentes, ya no solo, pues ahora igual tus referentes son más a nivel de expansión, pero bueno, desde la creación de tu idea, desde que tuviste esa idea y decidiste llevarla a cabo, seguro que ha sido referentes que te han guiado, en los que te has fijado cómo han hecho las cosas y cómo te gustaría a ti hacerlas. Un referente que tengo muy claro es una persona, además es un poco influencer, como quien dice, que se llama Romuald Fons. Es una persona que está especializada en el SEO, en el posicionamiento web, y él lo que hizo, pues un poco pues lo que hice yo, tener un trabajo a 8 horas y cuando salías de trabajar, dedicabas 8 horas a tu proyecto. Entonces, él ha ido contando un poco todo ese proceso y cómo ha ido escalando hasta tener una de las mejores agencias de marketing que hay en toda España. Y al final, pues muchos de los tips que él ha ido dando son los que yo he ido asimilando e ido siguiendo. Y luego, pues suelo ver bastante también a José Elías, que no sé, que igual os suena un poquito más, que, bueno, pues tiene esa faceta más empresarial que tienen como para que suelte esas semillas que luego nosotros a nivel pequeño comercio o emprendedores podemos extrapolar y llevarnos a nuestro campo. Entonces, bueno, me suelo fijar también en esas 2 personas. Sí. Vale, o sea que podríamos decir que has construido tu emprendimiento hasta ahora, primero siendo capaz de dedicar, que no es fácil, 16 horas al día a trabajar, sí, más o menos, ¿no? Sí, habrá días que más, días que menos. Sí, pero sí. Y guiándote de emprendedores que cuentan un poco cómo ha sido su experiencia, ¿no?, y que ayudan un poco a las personas a emprender también. Eso es. Y bueno, súper interesante. Curioso también ¿no?, el proceso que has seguido de emprendimiento. Cuéntanos, si quieres, para terminar un poco, bueno, ¿qué expectativas tienes ahora o qué pasos esperas dar ahora? Bueno, a ver, pues ahora mismo estamos en proceso un poco de terminar de establecer lo que viene siendo el mercado que tenemos aquí en Zaragoza, que la verdad es que sigue creciendo, ¿vale? Y estamos un poco terminando de asignar roles dentro de la empresa. Es decir, acabamos de hacer, por ejemplo, una contratación nueva y tenemos un poco definidos los roles, pues, de la parte de gestión, de la parte más de marketing, ¿vale? Entonces, sí que tenemos todavía campos por los que explotar, pero, bueno, esto sería un poco definir este proceso y luego estamos planteando, viendo un poco los números y tal, si somos capaces de abrir una segunda tienda. Puede ser en otro barrio de aquí a Zaragoza o puede ser, pues, en una ciudad cercana. Vale. Súper guay, pues oye, que tengáis muchísima suerte con lo que os queda de trabajo por delante, que ya habéis hecho muchísimo. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido. A vosotros. Un placer.